Como dices, yo estoy en la mejor disposición. Digo, lo que hicieron el miércoles, digo, a mí me asombra porque yo no sé por qué en vez de apoyar eso, como dices, es que esa es la puerta que se va a abrir para que esto suene, ¿por qué? O sea, yo hablo como paciente y a lo mejor otros, pero la mayoría decimos, bueno, ¿por qué no se dio difusión? ¿Por qué? O sea, son cosas que yo llevo tantos años en esto y yo realmente pensé que me iba a morir con una enfermedad de que la demás gente iba a decir, estás loca. Entonces, ver tanta difusión, caray, eso realmente para los que les importa, está increíble porque realmente nosotros como pacientes tendríamos que hacer esa labor y es bien duro, pero si no tenemos la información, ¿no? A mí me encanta tu plan que acabas de dar, digo, pero si tú no me dices, oye, mira, ya sabes que se necesita esto y esto y esto, y que tú puedes ayudar, es ahí donde uno hace el compromiso. Pero si nada más aventamos y se va, pues yo digo, pues ya lo están haciendo, ¿no? Digo, a mí me hubiera encantado ir ahí al Senado y de verdad para mí hubiera sido wow. Wow ver que después de, dice mi marido que siempre me quito los años, creo que ya llevo como 20 y tantos, sí, la verdad. A mí no me miden. A mí no, okay, no, a ti no. Bueno, ya llevamos unos. Y entonces realmente esas son motivaciones que al menos a mí en lo personal sí me dan ganas de querer apoyar, de seguirle, porque es cansado y los entiendo, porque no es fácil, están en el lugar que están ustedes, no es fácil, yo lo sé, batallar no es fácil, menos con los pacientes, es muy cansado. Yo lo digo como paciente, lo digo también porque convivo con pacientes, es muy cansado. Pero ver esas cosas, independientemente de quién lo haga, el chiste es que se hagan. No importa si es del partido azul, verde, amarillo, no importa. Los pacientes queremos que se hagan y queremos. Y a lo mejor, como dices, se van a tener que tomar decisiones y tratemos de tomarlas en cuestión de sí tomar en cuenta al paciente. Porque de ellos va a depender que todo esto, porque se necesita ese apoyo del paciente. Aunque aquí parezca que no, el paciente es muy importante. Mireya, yo creo que las acciones que se están haciendo efectivamente son por el paciente y para el paciente porque están originadas desde los pacientes. Creo que estamos en esto y se está reconociendo que no ha habido una adecuada comunicación porque quizás ni siquiera sabemos cómo hacerlo. La ventaja es que estamos aquí, lo estamos reconociendo. No hemos sabido cómo hacerlo y tenemos la mejor disposición para. Uno de los aspectos que es absolutamente importante y muchas veces se quiere aislar como que si no es para los pacientes el tema de las políticas públicas. Todo lo que se haga en base a políticas públicas es en función de los pacientes y para los pacientes y desde los pacientes. Ahora bien, yo entiendo que la frustración, esa es una arista de la parte de la sociedad, como hablamos de los médicos, como hablamos del laboratorio. Y la otra es la importantísima, y que creo que es la frustración que nos estás transmitiendo, es la contención de los pacientes. Nosotros como pacientes, cuando estamos pasando por aquellas fases de frustración, de depresión, de no sé cuánto, Alexandre decía, el paciente debe de hacer. No, el paciente a veces no puede, porque ni siquiera emocionalmente tiene la actitud para. Y quien está allí para dar esa contención debería ser las organizaciones de pacientes, pero es otra ala de el actuar para que la rueda siga, porque la contención del paciente, la frustración, el empoderamiento, el pasar esa información al paciente, el graficar a lo mejor chiquitico con muñequitos que puedan entender que es una cosa y esto es otra, pero una no va en contra de la otra, ¿me explico? Entonces quizás ahora en la próxima sesión pudiéramos sacar acciones para comenzar a movilizar el tema de activar más el empoderamiento de los pacientes, que es la parte que tú manejas. Con lo de las franelas, por ejemplo, se podría hacer un concurso, vote y se hace en 3 categorías y vote por la que más le gusta, de modo de hacer participativo en algo tan sencillo. Un tema como políticas públicas yo creo que es mucho más complejo, pero como un tema como el diseño de una remera, ¿no? La remera,
es algo sencillo donde quizás el paciente se puede, incluso hasta premiar al paciente que, qué sé yo, que… Claro. Los pacientes podamos estar unidos todos. O sea, yo sé la labor que se está haciendo, sé que es muy difícil, ¿no? Que a lo mejor preparan cosas padrísimas para que el paciente, y como dices, son cosas muy diferentes. Yo lo que digo en la actividad que estaba diciendo Pablo, ¿no? O sea, y que veo a ella y digo, híjole, hay veces cosas tan pequeñas, ¿no? Divide. Entonces, como dices, están padrísimos hacer todas esas dinámicas en el cual el paciente pueda ser partícipe. Está perfecto. Sí, podríamos pensar también en organizar grupos de apoyo en diferentes partes del país, porque otra cosa es la centralización y el abandono que existe al resto del país, y quizás sin descartar una idea de un Congreso Nacional de pacientes, donde haya una inclusión de la mayor cantidad de pacientes posible, quizás pensarlo para el año que viene, cuando ya todo esto esté un poco formado y formalizado. Pero pues bueno, creo que son todas acciones complementarias, ¿no? Sí, bueno, ahí en realidad el paciente, como lo señala Migdalia, pues bueno, no tiene dueño, por así decirlo, sino que el paciente, para poder también involucrarse, pues necesita sentirse bien, ¿no? Llegar a su conclusión, ¿no? Una de las cuestiones que hemos canalizado, bueno, en ese sentido, yo como siempre les he dicho, quien quiera trabajar, yo con todo gusto estoy en la disposición de lo que sea. Es claro que, bueno, primero encontrar la solución, ¿no? Yo siempre he tratado de, cualquier información, recurro a Migdalia, recurro al doctor Humberto, recurro a otros médicos, tratamos de canalizar los pacientes que nos ha remitido Migdalia, bueno, sus papás, buscamos con psicólogos que hablen con ellos, tratamos de dar esa estabilidad para que de ellos mismos también puedan proponer, ¿no? Entonces, en realidad que podamos tranquilizar a todos los pacientes lo veo imposible. A un grupo, sí, porque ese grupo va a empezar a jalar a los demás, y a los demás, y a los demás. Entonces, esa confianza nos va a llevar a que no, parcialmente le solucionas, ¿no? Porque hay algunos, bueno, los cardiópatas que logran alcanzar la cirugía y bueno, ya esos tú los ayudaste y ellos ya van conociendo el por qué se originó la hipertensión pulmonar, saben que si su sobrinito tiene un soplo, pues canalizarlo, van difundiendo esa información, ¿no? Y muchas veces la información de puerta en puerta es como vender Avon, ¿no? O sea, es incluso hasta más impactante que la misma red social, porque la red social le das compartir, le das me gusta y ahí queda en el show, ¿no? Entonces, siempre es importante tratar de estabilizar ese paciente. Ese paciente deprimido ahorita no es que no nos sirva, pero primero hay que estabilizarlo, llevarlo a ese camino y en base a eso se va a convertir en un paciente activo, en un paciente que le va a dar, le tienes que inyectar esa hambre por conocimiento. Entonces, muchas de las ocasiones la información que bueno, yo aquí lo señalo, gracias a Migdalia, mucha de la información que ella ya tiene trabajada, explicada con manzanitas, con monitos, con todo, se ha ocupado y créanme que ha sido de gran importancia, ¿no? Porque el paciente lo que no conoce le da miedo. Y ese miedo se ve reflejado en muerte. Y hasta que no le quitemos ese espectacular que tiene en su cabeza, no va a ser un paciente que podamos aprovechar o que podamos lograr que contagie a otros para beneficio no solamente de una o de todas las organizaciones, sino para que active participativamente en todos los ámbitos. Bueno, Gracias. yo me robé Hugo, el micrófono. perdón, Esperanza, vamos a cerrar contigo, Esperanza, y sí les quiero decir que Ya estamos, hombre. tenemos que, me están avisando que tenemos que dejar el salón a la 1. Entonces, eso quiere decir que tenemos que apurarnos nada más, no dejar de decir, creo que esto es muy rico, esta discusión es riquísima. Vamos a escuchar a Esperanza. Vamos a hacer un receso rapidísimo, fisiológico, porque algunas personas ya están de pie, ya otras querrán ir al baño, ya otras querrán tomar cafecito, y regresamos para seguirle el ratito que nos quede conforme a la orden del día. Gracias. Bueno, Perdón, yo Esperanza. quiero, en mi acción voluntaria, como
madre de un paciente, he impulsado mucho el convocarlos a las reuniones mensuales, donde se da mucha información muy valiosa, fuerte o no fuerte, nos empodera. Entonces, yo he hecho labor de invitar llamada por llamada a los pacientes y muchas veces no podemos tener la convocatoria porque también hay que entender que moverse, que no es su momento, se sienten mal, esa parte de la psicología que no se distingue si es psicológico o si es orgánico, los limita. Pues todo el tiempo que llevo en la asociación, esa era mi función, estarles hablando. Después, a través de las redes, se ha visto que hay un poco de mayor interés y hay gente que va. Ha habido reuniones importantísimas donde solo hay 3 o 4 pacientes y donde se da información. Hubo un caso de farmacovigilancia, donde la especialista nos explicó, inclusive llevaba toda la información de cuándo el Bosentan no debe combinarse con otros medicamentos, ¿sí? Y es el Bosentan de Actelion. Ahora, la importancia de tener este conocimiento de farmacovigilancia es en cuanto yo siento que un medicamento no me está cayendo bien, yo tengo que hacer un reporte de farmacovigilancia que tiene el formato la COFEPRIS. ¿Por qué? Porque los laboratorios tampoco van a estar adivinando, a ti te cayó bien, a ti no. Pero cuando ya hay un conjunto de demandas o de, no demandas, sino de reportes, porque se llama reporte de farmacovigilancia, los laboratorios, COFEPRIS y todas las autoridades van a tomar acciones, porque también para las farmacéuticas es muy importante tener esa retroalimentación y es una cultura que como ciudadanos y usuarios de servicios no se tiene y hay muchísimos recursos. O sea, todo nuestro sistema realmente tiene todo, está previsto todo, pero como dices, pues a nadie le favorece que estén haciendo reportes porque los vas a poner a trabajar. Sí. Sí. Entonces, yo les he sugerido que cuando están en la consulta, ¿cuánto tiempo tardas en tu espera? Veas al de enfrente, tú eres paciente, tienes un familiar, súmate. Que yo me comprometa como paciente a invitar a 3 personas, así, pero que sea mi labor de cada vez que voy o que voy a un hospital, a donde vaya, entonces podríamos sumar, porque te digo, yo con mi trabajo de hacer una llamada mensual, pues a veces lograba que fueran 20, de 50 o 60 llamadas. Bueno. Sí, está bien, pero yo creo que también es un poquito tedioso, no sé, yo como paciente, yo digo, ay, no, Sí. Se tiene que hacer como dice Pablo, o sea, hacer algo en los que estamos aquí para atraer eso, porque las pláticas sí están, o sea, Pablo, digamos, hemos visto ahí que pláticas me dices, pues sí, por aquí deben estar todos los pacientes que en internet ahí están informados, o sea, y gente que hace Y tenemos que avanzar en eso. Sí. O sea, volver a traer al paciente y hacerle saber que si esto fuera un auditorio y allá atrás habrían pacientes que son los que se encargan de ahí de estar peleados con la vida, créanme que su concepto cambiaría. Chicos, Bueno, hasta aquí. Sí, por más favor. para despedirme, no me Sí, puedo gracias, quedar, doctor. tengo un compromiso, muchas gracias por la invitación, que sigan trabajando y de verdad que auguro que van a salir cosas muy, muy positivas al final de este ciclo. Gracias. Muchas gracias. Hasta aquí son 12:15, ¿les parece si 12:25 regresamos para iniciar con compromisos y acciones? Arrancar la segunda parte.